Drinks at Night presenta Creepypasta de fútbol. El 11 ideal, torneo de las almas. De pequeño mi sueño es ser un gran futbolista, pero nunca esperé toparme con una experiencia de este tipo. Algunos dirán que es una simple película, que todo fue producto de mi imaginación, pero yo estoy seguro de que yo y los otros 10 compañeros de mi equipo no estábamos imaginando nada. Todo empezó cuando empecé de cierta forma con el fútbol a mis 6 años de edad. No puedo decir que para esa edad era un jugador nato, era como cualquier niño a esa edad jugando fútbol. Yo me la pasaba jugando en un parque el cual nunca llegaban niños. No entiendo por qué un día mis padres me dejaron salir de noche a jugar fútbol, lo cual era extraño, pero bueno, cosas de la vida. Salí a jugar en el parque, y lo más increíble era que no había nadie por la calle alrededor del parque, y como no era raro, no había gente en el parque. Lo peculiar fue ver a un adolescente, primera persona que veía dentro de ese parque. Yo simplemente jugué fútbol, y cuando se me acercó ese adolescente le pedí que jugara conmigo un poco fútbol. Me dijo que si era la primera vez que en ese parque jugaba fútbol. Jugamos por un tiempo, pero luego empezaron a pasar cosas raras. Cuando miré al cielo había luna llena y el adolescente se empezó a poner extraño. La mitad de su cara estaba negra, me imaginé que era por la noche. Luego su voz cambió de modo muy grave y a la vez un poco aguda. Me dio un poco de miedo, debo decir. Lo increíble es que su pelo se empezó a caer poco a poco. Eso lo noté al final de todo, ya que sus ojos se pusieron mitad negros y mitad blancos, y puso mi cara frente a mí fijamente. No podía ni moverme del miedo. Debo decir que era un niño muy aterrado por muchas cosas, y en ese momento estaba en shock. La piel de sus manos se empezó a caer y yo no podía moverme, claro, pero lo que sé es que lo único que podía hacer era llorar, ya que eso era lo que estaba haciendo. Sus pies se pusieron deformes, se puso en medio de 2 botes de basura y me dijo: patea si haces el gol, te perdono la vida, si no recibirás la muerte más dolorosa de tu vida. Estaba completamente aterrado, sus ojos se ponían cada vez más negros y blanco, y veía cómo movía sus dedos y manos esqueléticas. No podía ni patear, estaba aterrado, su voz me daba miedo, y cuando fui a patear y acabar esto de una vez llegó mi padre, y cuando miré ese extraño ser no estaba. No pude dormir por una semana, no podía dejar de pensar en eso. Con terapias con el psicólogo logré superarlo algo, pero a veces pensaba en este terrorífico momento. Pasaron 8 años, ya tenía 14 años y ya jugaba mejor el fútbol. Tenía un equipo de 11 jugadores con puros amigos míos, y un día llegó un amigo y nos contó que se topó con un chico que lo invitó a un torneo de fútbol en el viejo estadio. Es extraño, ese estadio desde que nací nunca había abierto las puertas. Me imaginé que estaban haciendo el torneo para reabrir el viejo estadio. El torneo, tal y como me dijo mi amigo, se llamaba el torneo de las almas. Bueno, el torneo empezaba a horas de la noche y así fue. Acudimos al torneo, participaron equipos que no conocíamos, y eso nos gustaba para poder demostrar bien nuestro nivel de juego. Bueno, en total eran 10 partidos de eliminación directa. Nosotros estábamos motivados y habíamos entrenado mucho para esto. Empezamos nuestro primer partido y al primer minuto encajamos el primer gol. Íbamos ganando 1-0, todo iba normal hasta que se le empezaron a deformar la cara a los jugadores. Nosotros íbamos a correr aterrados, pero los mismos jugadores nos dijeron: si se van morirán ustedes y toda su familia, al igual si quedan eliminados del torneo. Nuestros nervios crecieron, quisimos jugar bien y no pudimos, y fue ahí en el segundo tiempo. Nos metieron un gol 1-1, estábamos aterrados, ellos empezaron a jugar muy mal, nos hacían falta y lo peor era que nos ardía y dolía. No podíamos creer que pasaba, contra qué cosa o ese algo nos enfrentábamos. Nos estábamos preguntando eso todo, y fue ahí donde nos motivamos por nuestra familia y pudimos hacer el otro gol. De nuevo ganábamos 2-1, y fue ahí cuando le empezó a cambiar las voces a los jugadores. No sabíamos qué pasaba, los jugadores corrían más rápido y estábamos en época de calor y ellos botaban humo como cuando haces frío y sudas. Estábamos demasiado aterrados. Con suerte pudimos sobrevivir al primer partido y lo ganamos. Hablamos entre nosotros y no sabíamos qué pasaba, estábamos aterrados, inclusive algunos de nuestro equipo rezaban y lloraban. Era algo terrorífico, nunca había visto esto excepto cuando tenía 6 años. Me trajo muchos recuerdos y ahora estábamos metidos en este lío y debíamos. Se vino el segundo partido, nunca vimos los jugadores hasta que empezó el partido. Algunos jugadores tenían los ojos salidos, heridas graves, hasta órganos que le salían del estómago. Qué increíble, ¿no? Cualquiera diría que esto es una película, cualquiera diría que le estoy tomando el pelo, pero no es así, lo vi con mis propios ojos. El portero tenía en las manos solo huesos. Nos sorprendió y fue algo impactante. Hablando sinceramente, jugamos como pudimos, pero los huesos de los otros jugadores nos lastimaban, así que tratábamos de evitar todo contacto. Lo peor era que ellos sí hablaban, solo gemían. Eso nos dejó sorprendidos, pero menos mal y todo salió bien y ganamos ese partido 2-0. Algo increíble era que cuando terminábamos con nuestros rivales ellos se desvanecían con
con el aire. Esos nos dejaba de una forma sorprendidos, pero no sabía que nos enfrentábamos. Yo deducía que era una fuerza sobrehumana. El tercer, cuarto y quinto partido lo ganamos, pero cada vez era peor. Era muy terroríficos los partidos. Sufríamos mucho, se les deformaba la cara, tenían ojos negros, corrían raro como si fueran un espectro. Algunos ni se desvanecían en el juego, cada vez era peor. El sexto juego todo se complicó, nos empezaron marcando un gol, pero estos jugadores, por así llamarlos, estaban medio flotando, parecían fantasmas, no se dejaban ver la cara, y eso que éramos 10 jugadores, 11 conmigo en el equipo, nunca les pude ver la cara. Les pudimos empatar, marcamos un gol, pero ellos cada vez cuando pudieron hablar, los del equipo enemigo susurraban susurros de esos que daban miedo, y yo estaba sin palabras, pero traté de ignorarlos aunque era difícil y seguir con el juego. Encajamos un gol y nos fuimos adelante por un gol. Luego ellos se nos ponían detrás de nosotros y nos asustaban, ya que nos susurraban al oído y empezaban a tocarnos el hombro, y cuando volteábamos ya no estaban. Era increíble, no lo podía creer, y en esos descuidos metieron segundo gol ellos para empatarnos y estábamos muy agotados hasta que en el último minuto pude anotar el gol ganador. Terminó el partido y de nuevo estos jugadores se desvanecían. No sabía qué era, cada vez me entraba más curiosidad de saber a qué nos enfrentábamos. El octavo partido lo ganamos 3-0 y el momento en que terminó el partido lo vi a el adolescente con el que me encontré cuando era niño en el parque. Se me quedó mirando con su mirada de ojos negros con blanco y su corpulencia muy terrorífica, y ese momento abrió su boca para tirarme una sonrisa. Su sonrisa era de cachete a cachete, toda endemoniada, y lo único que pude hacer del miedo es voltear la cara. Llegó el noveno partido y noté que de las gradas del público estaba él observándome con su mirada toda sádica a ver cómo jugaba, y eso me llenaba de terror, pero traté de dar mi mejor partido, y así fue. Empezamos bien con un 2-0 el primer tiempo, pero yo junto con todos mis compañeros de equipo nos preguntábamos de nuevo a qué nos enfrentábamos, pero no habían respuestas. Lo único que me hacía feliz era que sea lo que sea ya estábamos a punto de terminar el campeonato y salvarle la vida a nuestras familias, y claro, a nosotros. Llegó el segundo tiempo y ya no estaba ese adolescente en las gradas del viejo estadio. Yo por dentro en mi mente me preguntaba, ¿será que este ser está participando? O también pensaba que era solo mi imaginación. Sea lo que sea, pasamos a la final y quedó así 2-0. Estábamos muy emocionados por llegar a la final. Al ver salir a los equipos, los jugadores se veían normales, y luego lo vi en el arco del equipo contrario a el adolescente que estaba en el parque cuando era niño. Empezó el partido. Debo admitir que fue el partido más difícil de mi vida. El primer tiempo terminó 0-0, era la gran final y estábamos algo nervioso por si algo salía mal. No queríamos morir y mucho menos queríamos que muriera nuestra familia por nosotros. Empezó el segundo tiempo y apenas tocaron el silbato inicial, y en ese momento todo absolutamente cambió. Se puso la luna llena y empeoró todo. El pasto del estadio se puso muerto. Las líneas del estadio que conformaban el campo de juego empezaron a desvanecerse y los jugadores, ni hablar con ellos, se le pusieron los ojos negros a todos los jugadores del equipo contrario excepto al portero que tenía negro y blanco. Se volvió el portero a transformar a como cuando era pequeño, y los jugadores del equipo de ese adolescente se le pusieron los pelos de punta como si fuera con viento. Hizo un viento muy fuerte por unos momentos y parecía que nosotros jugábamos contra demonios. No los podíamos creer. Yo pensaba que era una pesadilla y quería que terminara ya. Quería levantarme de la pesadilla. Jugamos, pero estábamos asustados y nerviosos de lo que nos pudiera pasar a nosotros o a nuestras familias. Ellos encajaron el primer gol 1-0. Estábamos perdiendo, faltaba a un partido. Seguimos y nos motivamos, no sabemos ni cómo, y empezamos a jugar bien, y ellos de nuestro equipo que dio un cabezazo y metió el gol 1-1, y así quedó el partido y nos fuimos a penaltis ya que los árbitros no querían tiempos extras. Todos estaban metiendo goles de los dos equipos hasta que nuestro portero atajó un tiro de penalti y me tocaba a mí de nuevo contra el portero adolescente. Como cuando era niño sentía lo mismo que cuando estaba con él en el parque. Cuando era niño él me decía lo mismo: si no lo haces mueres, pero lo ignoré y decidí patear, y pateo y gol. Ganamos. Nuestra alegría fue única, pero de ahí todo se puso raro. El árbitro se desvaneció quedándose calavera y sus huesos se cayeron, y ni hablar de los jugadores, se desvanecieron, y en ese momento salió el sol. Estábamos tan asustados que no sabíamos ni qué horas eran. Cuando salió el sol nos dimos cuenta de algo. Alrededor del viejo estadio habían puras lápidas de jóvenes que obviamente murieron en diferentes tipos de accidentes. Nos quedamos sorprendidos y salimos corriendo del lugar. Dejamos hasta el balón del miedo. Juramos no decirle a nadie de lo ocurrido, ya que obviamente nadie nos iba a creer. Al salir nos encontramos con una señora que nos preguntó qué hacen saliendo del viejo estadio. Nosotros nos miramos todos a la cara y ella dijo que no vean, que en ese lugar espantan, ya que allí se enterraron todos los jóvenes que murieron en el accidente del estadio, y se han enterrado varios jóvenes que han muerto en
diferentes accidentes y en ese momento todo dio sentido en ese torneo. Después de ese día nuestras vidas no fueron iguales. Algunos de mi equipo siguen en un centro de rehabilitación y yo con suerte superé ese día. Yo seguí adelante mi vida y ahora cada vez que juego fútbol con mi hijo recuerdo ese día muy pero muy bien detalladamente y fue la peor experiencia que he tenido en mi vida, ya que aunque seguí con el fútbol no volví a ver la vida de la misma manera y mucho menos el viejo estadio, ya que cada vez que paso por ese estadio a veces veo al adolescente de que jugó conmigo en el parque cuando era niño.